Muy bien. Entonces, bueno, dentro de ese tema de triángulos, como les comentaba, vamos a trabajar sobre los tipos de triángulos, qué características tiene cada uno de ellos y en este caso también cuáles son sus propiedades. Entonces, tenemos que los triángulos son figuras geométricas o polígonos que tienen tres lados, tres ángulos y tres vértices. Y está determinado por tres segmentos de rectas que son denominadas lados y tres puntos no alineados que se llaman vértices. Entonces, dentro de los elementos que conforman a un triángulo, tenemos en este caso lo que son los lados. Y nos indica que los lados de un triángulo son segmentos de rectas que se interceptan formando una región de plana limitada por tres lados. Y ya, bueno, tenemos que cada uno de esos lados se puede mencionar con alguna letra en minúscula. Tradicionalmente, bueno, siempre va a ser A, B y C. Entonces, en el caso de las vértices, tenemos que los vértices de un triángulo son los puntos donde se interceptan los segmentos de recta o donde se unen, por así decirlo, y se nombran con letras mayúsculas de acuerdo al nombre del lado opuesto. No las podríamos mencionar con minúsculas porque entonces nos estaríamos confundiendo con la de los lados. Y ustedes, bueno, aquí en esta figura están observando de las letras que están en mayúsculas y que incluso su tono de letra es más clarito que las minúsculas, ahí estamos identificando las vértices y en una ocasión ya habíamos hablado sobre las vértices y estábamos dando ejemplos de vértices que podíamos encontrar en casa. ¿Recuerdan esa clase? Bueno, entonces, otro de los elementos de un triángulo son los ángulos. Y los ángulos de un triángulo son las porciones de plano que son formadas de la intersección de dos lados. Y bueno, en este caso de los ángulos los nombramos con letras mayúsculas igual que las vértices. Pero en este caso es por medio de letras griegas. Y aquí, bueno, tenemos igual A, B y C, pero tienen en este caso pues otra forma. Ahora, dentro de la clasificación de triángulos, cabe señalar que mencionamos que es un triángulo, es un polígono de tres lados. Polígonos porque tiene varios lados. Bueno, chicos, hasta aquí de esta explicación de sus características de los triángulos, ¿tienen alguna duda o algo que quieran comentar? No, maestra. No, Bueno, maestra. bien, entonces continuamos. Ahora estamos aquí en lo que es la clasificación de los triángulos, pero hay varias clasificaciones. Tenemos esta, en este caso, que es de acuerdo a sus lados. Cuando clasificamos los triángulos según los tipos de lados que tienen, lo denominamos en tres partes: equiláteros, isósceles y el escaleno. En el caso del triángulo equilátero, nos indica que son triángulos que tienen los tres lados iguales y es considerado equiángulo porque todos sus ángulos son iguales. Bueno, ya lo habíamos mencionado. En este caso estamos observando que este es un triángulo de 60 grados. En todos sus lados tienen que medir 60, nada de que 59 o 61. Todos deben de medir exactamente lo mismo para que se convierta en un triángulo equilátero. En el caso de los triángulos isósceles, nos indica que son triángulos que dos lados son iguales. En este caso, pues el otro lado, pues no. Solamente dos van a ser los que son iguales. Y en el caso del triángulo escaleno, son triángulos que tienen los tres lados desiguales. Quiere decir que tienen diferente medida. Y bueno, ya estamos aquí observando la diferencia de estos. Si ustedes pueden observar, a lo mejor a simple vista,
podríamos decir que son exactamente iguales o que medían lo mismo. Pero una forma de comprobarlo, ¿cómo sería? A ver, ¿quién me indica cómo podríamos comprobar qué medidas tienen estos triángulos o a qué tipo de clasificación, bueno, a qué tipo de triángulo corresponde según su clasificación? Midiendo con el transportador los grados. Así es, midiendo con el transportador los grados o apoyándose inclusive de una regla también. Y solamente así, pues podríamos obtener qué medidas tiene y qué tipo de triángulo es. Ahora, bueno, aquí teníamos, esta es otra representación de los tipos de triángulos según sus lados. Aquí en estas figuras, bueno, ya podemos observar que sus dimensiones que son diferentes y bueno, es la misma información. Ahora, hay otra clasificación de triángulos, pero ahora es según los ángulos que tiene cada triángulo. Entonces se llama acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Estos nombres recuerda que se denominan según los ángulos. Ya no tanto es según la medida. Entonces, en el caso del acutángulo, son triángulos que tienen en su interior todos sus ángulos agudos. Quiere decir que todos los ángulos son menores de 90 grados. No pueden ser más. Y en el caso de los rectángulos, tenemos que el triángulo rectángulo tiene en su interior un ángulo recto. Un ángulo recto, recordemos que es de 90 grados. Y de igual forma, ahí ya lo estamos observando en la imagen. Y en el caso de los triángulos obtusángulos, son triángulos que tienen en su interior un ángulo obtuso. Es decir, que es un ángulo mayor de 90 grados, pero es menor de 180. Podemos decir de 91, de 100, 120, 170, siempre y cuando se respeten estas dimensiones que nos está indicando. Y bueno, pues aquí tenemos de igual forma otro ejemplo de la clasificación de los triángulos según los ángulos que tiene cada uno de ellos. Y visto, bueno, observándolo a simple vista, pues tenemos ya esta clasificación, inclusive, bueno, las aberturas pues son diferentes. Y bueno, aquí tenemos una tablita donde estamos clasificando o cómo podemos distinguir estos tipos de triángulos según sus ángulos y según sus lados. ¿Eh? Si se dan cuenta, pues son diferentes, se parecerán, porque sí son triángulos, pero por sus lados y por sus ángulos, pues van a hacer la diferencia. Ahora, en resumen, dijimos que según sus lados, habíamos mencionado que el triángulo equilátero es aquel que va a tener sus lados de la misma medida. El isósceles solamente tiene dos lados iguales y en el caso del escaleno mencionamos que sus tres lados tienen distinta medida. Y en el caso de los triángulos según sus lados, habíamos comentado que el triángulo acutángulo es el que tiene todos sus ángulos agudos. El triángulo rectángulo, el que tiene ángulo recto de 90 grados. Y el obtusángulo, porque cuenta con ángulo obtuso mayor de 90 y menos de 180 grados. Ahora, con esta descripción, chicos, ustedes ya podrían, bueno, apoyándose también, por supuesto, en los apuntes que van a obtener ahorita de esta clase, ustedes ya podrían clasificar triángulos. ¿Quién ya podría?
Bueno, en este caso sería apoyándose con el transportador y la regla, por supuesto. No podríamos mencionarlo a simple vista. Necesitamos siempre de un sistema de medida para tener los datos precisos. Bueno, tenemos ahora lo que son la suma de ángulos internos de un triángulo. Tenemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. En este caso, bueno, habíamos mencionado especialmente el que tiene el triángulo equilátero que tenía sus lados iguales. Entonces, aquí, como les comentaba, viene una fórmula para obtener ciertos datos del triángulo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que C más A más B, es decir, la suma de los tres lados, me va a dar 180 grados. Y aquí, bueno, puede ser uno, si tenemos un triángulo que mide 60 grados, pues es 60 más 60 más 60, tenemos 180. Pero tenemos en este caso otro triángulo que tiene diferentes medidas. 80 más 58 y más 42. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos aquí que vamos a obtener el valor de un ángulo, tenemos en este caso, en el primer triángulo de la izquierda, dos ángulos que ya están, que ya tenemos qué grados son. Uno que es de 90 grados y otro que es de 40. Pero entonces, en este caso nos haría falta descubrir cuál es el valor del tercer ángulo. Ahora, la pregunta que yo les hago, ¿cómo lo resolverían ustedes si no tenemos el valor de un ángulo para saber qué medida tiene? De acuerdo a lo que estamos observando en la imagen, ¿cómo podríamos resolverlo? Maestra, Mande. ¿podríamos sumar los ángulos, los grados que sí tenemos y los que nos sobren? Ajá. Y lo que nos sobren es el... ah, Vamos bien, Excel, pero a ver qué más haríamos ahí. A ver quién apoya a su compañera. ¿Cómo lo resolveríamos de acuerdo? Bueno, lo que ella estaba comentando está bien, pero ¿cómo aterrizamos bien esta idea entonces? ¿Nadie? Bueno, entonces creo que nada más hoy tengo una asistencia, ¿verdad? Por las participaciones. Bien. Se suma el ángulo 90 más 40 y dependiendo el cálculo que nos dé, se calcula lo que falta y es lo que tiene que ser el lado C. Muy bien. Así es. Entonces, de esta manera concluimos que si yo sumo en este caso 90 grados más 40, pues ¿cuánto me da? 130 grados. De hecho, bueno, aquí abajo estábamos observando el procedimiento también. Yo ya sumé 90 más 40 y tenemos que de resultado me da 130. Entonces, si sabemos que en general un triángulo tiene 180 grados, entonces a 180 le voy a restar los 130 que ya me dio por la suma de 90 más 40. Y entonces tengo que el lado C tiene un ángulo de 50 grados, como lo estamos observando en este ejemplo.
Ahora, tenemos el segundo ejemplo donde me pide cuál es el valor de A, del lado A. Acuérdate que lo poníamos por letras. De igual forma, ya tenemos el valor, bueno, un ángulo de 70 grados y uno de 50. Entonces, en este caso, sumamos 70 más 50 y nos da 120 grados. Al saber nuevamente que en total deben de ser 180 grados, entonces a 180 grados le resto los 120 y tengo que el valor de A sería 60 grados. Y lo mismo sería con el tercer triángulo donde vamos a encontrar el valor del lado B, donde tenemos ya como referencia 55 grados y bueno, del otro lado también 55. Pero ahora, chicos, yo les pregunto, ¿qué pasaría si, bueno, no está aquí el ejemplo, pero en este caso, bueno, nos están dando de referencia dos ángulos. Pero ¿qué pasaría si el ejercicio te pidiera que encontraras el valor, por ejemplo, de A y B y que solamente tengas tú un lado, un ángulo? ¿Cómo podríamos resolver ese tipo de ejercicio teniendo solamente una referencia? ¿Cómo se apoyarían? Midiéndolos. Midiéndolos, exactamente. Midiéndolos y acuérdense que no es necesario que tengan el mismo valor los tres. Para eso ocuparíamos las referencias que les había mencionado de los tipos de triángulos según sus lados y según sus ángulos. Y ya con base a ello y midiéndolos, bueno, ya obtendríamos los resultados si es que tuviéramos que obtener el valor de A y B. Ya al tener dos valores, dos ángulos, pues ya nada más nos faltaría en este caso buscar el valor de una sola letra. Pero bueno, hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda o se les complica esta parte? No, maestra. Muy bien, entonces continuamos. Tenemos entonces que hay una fórmula para calcular el área del triángulo. Esta fórmula, bueno, tenemos que, bueno, en cuestión de la fórmula general, que el área de un triángulo es el cociente del producto de la base por la altura sobre 2 o entre 2. Y entonces lo podemos observar así como está en el cuadro de texto que colocamos A, y A que significa que vamos a obtener el área. Entonces, área es igual a base por altura sobre 2 o entre 2. Pero para no escribir base por altura, la fórmula se sintetiza solamente B por H. Altura, pues sabemos que no se escribe con H, pero según la fórmula se le especifica con esa letra. Una línea y abajo el 2. Entonces siempre sería A mayúscula igual a B por H entre 2, que sería base por altura entre 2. Entonces, esta fórmula es la que se utiliza para encontrar el área de un triángulo. Para encontrar el área de un triángulo, siempre y cuando nosotros ya conozcamos cuál es la base y su altura. Si no tenemos estos datos, pues va a ser un poco más complicado. Entonces, bueno, tenemos en este caso un ejemplo de, bueno, unos triángulos. Yo te la tengo, por ejemplo, en el primero, que tenemos, ¿cuál es la medida del triángulo de arriba en cuestión de la base? La base es lo de abajo y la altura, bueno, por lógica ya lo entendemos aquí. ¿Qué número entonces en este triángulo tengo sobre medidas de base? ¿Cuál es la base del primer triángulo? 8 centímetros. Así es, ¿y la altura?
6 centímetros. 6 centímetros, muy bien. Entonces, en cuestión de convertir la fórmula, yo voy a colocar la A mayúscula y voy a escribir, bueno, en este caso me hice 8.6, pero sería 8. Ah, bueno, pero no 8.6, ¿por qué? Ustedes recordarán que en algún momento yo les había mencionado que el punto también es una forma de representar el signo por o de multiplicación, pero lo podemos hacer, por ejemplo, con el punto o colocando el signo. Entonces sería 8 por 6 y entre 2. Entonces, si yo hago la operación 8 por 6, me da 48. 48. Y si 48 yo lo divido entre 2, entonces me 24. da de resultado los 24 centímetros cuadrados que tengo ahí como resultado. Ahora, conforme al segundo triángulo que tenemos en rojo, volvemos a lo mismo. Siempre, bueno, la idea es de que antes de que tú coloques los datos del triángulo, siempre coloquemos al inicio nuestra fórmula para tener el referente de qué datos son los que estamos utilizando. Ahora, en este caso del segundo triángulo, ya tenemos que A significa área y entonces, ¿cuántos centímetros tenemos de base? 10 centímetros. Así es. De base tenemos 10 centímetros y de altura, ¿cuánto es? 12 centímetros. 12 centímetros. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer en este caso? Multiplicarlos. Los vamos a multiplicar. Si yo multiplico 10 por 12, me da 120. Pero acuérdate que todo esto va dividido entre 2. Entonces, 10 por 12 me da 120 y 120 entre 2, ¿cuál es su resultado? 60. Así es. Entonces le coloco que son 60 centímetros cuadrados. Y hasta ahí es el único procedimiento que se realiza. Ya cuando te piden en algún momento, porque del triángulo no es nada más obtener el área ya, se obtienen muchísimas cosas, pero como ahorita estamos en tema de introducción del triángulo y tipos de triángulo y todo lo que ya vimos, pues hasta aquí vamos a detener la actividad. Ya conforme a la próxima semana, bueno, ya nos pide el libro obtener otro tipo de datos. Pero bueno, chicos, hasta aquí ustedes cómo consideran esta situación de la fórmula. ¿Es fácil, difícil resolverlo? ¿O qué dudas tienen? En mi opinión, Maestra. es fácil, maestra. Muy bien, muchas gracias. Maestra, Estuvo muy fácil. Mándele. Estuvo bien, a maestra. mí mi hermana ya me lo había explicado antes por un error. Pensamos que era parte de mi tarea, pero dije, eso no me lo han explicado, pero hasta ahorita ya me lo explicaron mejor. Sí. Sí, bueno, a lo mejor hubo una confusión ahí, pero por eso es lo que yo les digo, no hay que adelantarse tanto para que no haya ese tipo de confusiones, pues vamos conforme el programa. Y pues sí, efectivamente, como comentan sus compañeros, pues es un tema muy sencillo. Y ahorita, bueno, ya se les dio la explicación. Como quiera, chicos, sí les pido que hagan completo su apunte de esto. Bueno, de todo lo que siempre se les ha impartido. Y bueno, pues hasta aquí sería todo lo que corresponde a la asignatura de matemáticas.